Desde muy joven, quizá desde niño, he tenido una actitud, diríamos, rebelde, cuestionadora, crítica de mi entorno, en lo familiar, en lo social, en lo literario. Ahora, no soy un inconformista, diríamos, profesional, ¿ah? No es el inconformismo por el inconformismo, ni muchísimo menos, pero cuando creo algo o cuando algo me exaspera o entristece, siento realmente una urgencia de decirlo, de expresarlo con la máxima claridad, y creo que sí, esa es una constante en mi vida, hasta ahora por lo menos. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un Los garçon. Vargas llegaron con las primeras oleadas de conquistadores. Vargas era un apellido muy extendido porque en esa época lo acostumbrado era que la gente humilde usara el apellido del señor feudal de la región. Y el señor feudal de Trujillo era un señor llamado Juan de Vargas, de tal manera que muchos extremeños, mucha gente de Trujillo, de donde era Pizarro, pues usaban el apellido del señor de la región y se llamaban Vargas. Eh, de uno de esos Vargas plebeyos, de extremeños, viene mi familia paterna, que se hunde ahí, como le digo, en los orígenes de la llegada de los europeos al Perú, ¿no? El primer Llosa que llega es un burócrata militar, sí, que se llamaba Juan de la Llosa y Llaguno, y que lo envían de un pueblecito muy bonito en las alturas de Santander que se llama Santillana del Mar, Arequipa, como un administrador militar. Y desde entonces, pues los Llosa ahí se multiplican y se reproducen en Arequipa, y de ahí viene mi familia materna, ¿no? Yo pasé mis primeros años en Cochabamba y mis primeras imágenes, ese eh, pasado que la memoria conserva, pues está asociado en mi caso a Cochabamba, una ciudad que recuerdo con inmenso cariño porque allí en esos primeros 10 años de vida fui muy feliz. Allí aprendí a caminar, a escribir, a leer, vivía en el seno de una familia casi bíblica porque mi familia era enorme, vivía con mis abuelos, con mi madre, con mis tíos, tías, primos, primas. Mi abuelito era el cónsul del Perú en Cochabamba. Los arequipeños son muy regionalistas y mi familia cultivaba el arequipeñismo de una manera muy apasionada, de tal manera que a mí me enseñaron primero a ser arequipeño y luego peruano. Hasta el año 1945 que regresé al Perú, viví en ese estado de absoluto acuerdo con el medio social, familiar, y fui feliz. A mi padre yo solo lo conocí cuando tenía 10 años, porque mis padres se habían separado antes incluso de que yo naciera. Y bueno, quizá el primer encuentro severo con la realidad fue descubrir a los 10 años que mi padre estaba vivo. Yo hasta entonces me habían hecho creer que estaba muerto. Mi vida cambió de una manera radical cuando mis padres se reconciliaron y bueno, me fui a vivir con mi padre, un personaje que para mí era realmente un extraño, y me separé de ese ámbito familiar, de los abuelos, los tíos y las tías maternos. Mi padre era una persona muy severa, una persona que me hizo sentir su autoridad desde el primer momento. Creo que sin quererlo mi padre me infundió esa reacción casi visceral en contra de la prepotencia de una autoridad que se ejerce con violencia, ¿no?
Cuando dos perros se encuentran en la calle, ¿qué hacen? ¡Responda! No sé, mi cadete. Se lanzan uno encima del otro y se muerden. ¡Vamos, muérdanse! Pues yo creo que en mis años leonciopradinos, en ese internado militar, yo descubrí la violencia en las relaciones humanas, en las relaciones sociales, y eso me abrió seguramente los ojos sobre la injusticia social en mi propio país. Hay que recordar que eran años de dictadura en el Perú, para variar, en la época de la dictadura de Odría, todos los partidos políticos estaban prohibidos, había muchos peruanos en la cárcel o exiliados por razones políticas, había una censura muy severa en los medios de comunicación. En el último año de colegio, el año 52, que yo pasé en Piura, en un colegio nacional, allí ya tenía yo un sentido justiciero, diríamos, que me venía de lecturas, de conversaciones, incluso dirigí una huelga en el colegio por una defecio, pero en fin, era algo en lo que se manifestaba ya un cierto espíritu crítico respecto a la problemática social. Esa fue la razón por la que yo me empeñé en ir a la Universidad de San Marcos, por ejemplo, que era una universidad que tenía una tradición de rebeldía y era una universidad popular, y no a la Universidad Católica, que en esa época, que era la que quería que yo fuera mi familia. Justamente el año 52, pues estrené una obra de teatro en un teatro de Piura, y trabajé al mismo tiempo que terminaba el colegio como periodista en un periódico de Piura que ya desapareció, que se llamaba La Industria. Son recuerdos para mí maravillosos porque era una manera de salir de la niñez, de entrar ya en la edad adulta, algo que yo quería, como todos los jóvenes, pues ardientemente, ¿no? Ser ya un hombre grande. La situación familiar mía era algo esquizofrénica, porque por una parte la familia materna me alentaba mucho la vocación literaria. En cambio mi padre lo veía con muy malos ojos. Él era una persona que admiraba sobre todo a las personas ejecutivas, a las personas que se habían hecho a sí mismas, y él veía la literatura como algo reñido con ese modelo vital, de tal manera que él me combatía mucho esa vocación, ¿no? Yo descubrí la lectura muy niño, a los 5 años, cuando aprendí a leer, y desde entonces fue y ha seguido siendo realmente el placer supremo, el entretenimiento mayor. Un buen libro es algo que a mí me produce una verdadera felicidad. Me he pasado noches absolutamente en blanco, por ejemplo, leyendo Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Recuerdo haber comenzado a leer eso en una tarde y haber terminado ese libro al día siguiente, ya muy tarde, después de 15 o 16 horas de lectura ininterrumpida. La literatura yo no la leo rápido. Si me gusta un libro, pues no lo leo rápido, ¿no? Si no me gusta, sí. Pero si un libro a uno lo hace gozar, si es un libro que tiene una prosa hechicera, entonces, al contrario, hay que leer despacio, verdaderamente disfrutando con cada palabra, con la elegancia del estilo, con la riqueza de la imaginería que en el libro aparece, ¿no? Por una parte, me sentía muy identificado con ese país cuyas miserias, cuyas tragedias políticas, económicas, sociales, y por otra parte había la literatura. La literatura era una ventana hacia el mundo, y eso pues me ampliaba considerablemente el horizonte, la visión de mi propio país, y me hacía cotejar constantemente ambas realidades. Francia era el gran mito para cualquier joven que tenía una vocación literaria o artística. El viaje a París parecía indispensable para tener una formación realmente
literaria. Así que viví en el Perú, me preocupaba mucho por los problemas peruanos, pero soñaba con salir del Perú y llegar un día a París. Fui un afrancesado antes de saber que existiera siquiera la palabra por los autores franceses que leí con gran pasión de niño, ¿eh? Alejandro Dumas, Julio Verne, Víctor Hugo, cuando estaba en el colegio, y luego cuando estaba en la universidad, a los existencialistas que tenían un enorme arraigo en toda América Latina, Sartre, Camus. Yo seguía desde Lima, creo que como muchos jóvenes latinoamericanos, las grandes polémicas, me acuerdo la polémica entre Sartre y Camus sobre los campos de concentración, que la revista Sur reprodujo. Aprendí francés desde joven para poder leer a esos autores que admiraba en su propia lengua. Yo recuerdo que en la Universidad de San Marcos ya alcancé a suscribirme a revistas francesas. En esa época, con muy poco dinero, uno podía comprar revistas francesas, algo que ya no es posible. Para mí España fue una gran decepción. Yo llegué el año 58 a hacer el doctorado allí con una beca, y la verdad que nadie puede imaginar, sobre todo viendo la España hoy día moderna, que más bien es cada día más próspera, abierta al mundo, democrática, lo que era esa España provinciana, impermeabilizada realmente de todo contacto con la cultura moderna. Luego vine a París en condiciones muy difíciles, ya sin beca, tuve que buscar pues trabajos y pasé sobre todo un primer año muy, muy difícil. Pero me gustaba tanto París, tenía tanta ilusión de vivir en esta ciudad, que realmente todos esos obstáculos no me impidieron realmente de sentir una enorme exaltación en París. Pasados unos meses, pues empecé a conseguir unos trabajos que no solo me permitían vivir, sino que además me dejaban tiempo libre para escribir. Y eso fue fundamental. Trabajé primero en la Escuela Berlis como profesor de español, luego en la radio televisión francesa, que fue para mí un trabajo, bueno, antes en la France Presse, y luego en la radio televisión francesa, que fue un trabajo realmente providencial, porque era un trabajo que hacía en la noche y me dejaba muchas horas en el día para leer y escribir, ¿no? Conocí a muchos escritores latinoamericanos sobre todo. Aquí conocí a Cortázar, de quien fui muy amigo, conocí a Fuentes, conocí a Carpentier, más tarde conocería pues, a García Márquez. Yo no me sentía un latinoamericano realmente cuando llegué a París, me sentí un escritor peruano que era un afrancesado total en sus lecturas. Y aquí descubrí que realmente yo pertenecía a una comunidad más amplia, a una familia más grande que la de mi propio país, que era América Latina. Yo entré a una organización que se llamaba la Organización Cahuide, que era en realidad lo que quedaba del Partido Comunista, que como bromeaba un escritor venezolano, éramos muy pocos los comunistas peruanos en esa época, pero eso sí, bien sectarios. Era una pequeña organización clandestina, muy estalinizada, ¿ya? Y yo creo que gracias a las lecturas de Sartre, que era un procomunista, un compañero de viaje, pero con muchas reservas de tipo intelectual, por ejemplo, hacia la estética del realismo socialista, yo fui muy inconformista dentro de Cahuide, de tal manera que mi militancia solo duró un año. Pero seguí siendo una persona de izquierda y desde luego viví a partir de fines del 58, pues la ilusión de la revolución cubana, el mito de una revolución no comunista, de una revolución con libertad, que es lo que parecía Cuba al principio, o queríamos que fuera Cuba al principio, pues a mí también me ganó y me exaltó y me llevó a militar en defensa de la revolución cubana durante un tiempo, ¿no? A partir de mediados de los 60, a través de los testimonios de los disidentes de los países socialistas, a través de hechos como la intervención brutal de los países del Pacto de Varsovia
en Praga, cuando la primavera de Praga, ese intento de democratización del socialismo. Creo que ese proceso fue un proceso que tomó muchos años, que fue un proceso gradual. En mi caso tuvo que ver mucho con el conocimiento, la experiencia directa de la Revolución Cubana, donde yo estuve muchas veces en los años 60 y fui viendo un poco la realidad detrás de la fachada, ¿ah? Y eso me llevó no solamente a tener una posición crítica frente al socialismo, sino a una reevaluación de la democracia, un sistema que la izquierda despreciaba profundamente y que, bueno, uno descubría luego que con todas sus imperfecciones, indudablemente grandes, era un sistema que aseguraba mayores cuotas de libertad y de justicia social también. Desde luego que un sentido pues, muy práctico no he tenido en política, creo haberlo demostrado, pero la verdad es que para mí hacer política no era pues tratar de conquistar el poder a cualquier precio, sino materializar algunas ideas, poner en práctica algunos principios, y eso es lo que me ha llevado pues muchas veces a equivocarme o a fracasar cuando hice política, digamos, profesional. Pero al mismo tiempo yo creo que la política necesita también esas inyecciones de ingenuidad, de sinceridad, y quienes tienen una visión estrictamente pragmática de la política en última instancia, pues están socavando las bases mismas de la democracia, ¿no? En el sentido religioso de la palabra ideología, creo que si no han muerto del todo, están agonizando, y eso no me parece mal. Ahora, desde luego, lo que no puede desaparecer de la política son las ideas, incluso un cuerpo de doctrina, una ideología separada de esa aura religiosa que tiene o que tuvo la palabra ideología cuando se asociaba pues al fascismo o al marxismo. La democracia pues es el menos malo de los sistemas porque es el sistema que ha conseguido armonizar mejor, no de una manera perfecta, por supuesto, las necesidades del conjunto, de la comunidad y la libertad del individuo. Constantemente hay fricciones, y es importante resolverlas de la manera más sensata posible para que no disminuya la cuota indispensable de libertad que hace la vida realmente vivible. Yo creo que el Estado debe crear las condiciones sociales, económicas, que favorezcan el desarrollo del arte, pero que no debe meter las narices en la actividad artística ni directa ni indirectamente. La intervención del Estado en la vida artística es siempre fatal. Creo que todo arte auténtico, genuino, todo arte que llega a conmover, a seducir, a exaltar a un público, tiene inevitablemente un elemento crítico. La obra de los malditos, la gran corriente maldita dentro de la literatura. Pero sin ese inconformismo, sin esa actitud de rechazo de lo existente, a mí me parece que no brota realmente esa originalidad, esa singularidad que nos deslumbra en la obra de arte, ¿no? Los objetos culturales se han vuelto al mismo tiempo productos industriales, y hay un mercado en el que circulan, que los acepta, que los rechaza, donde triunfan o donde fracasan. Y entonces lo que sería importante es que el triunfo de un producto cultural obedeciera siempre a razones cualitativas, que no fuera un mero producto de la publicidad o del escándalo o de la frivolidad, sino realmente de valores más trascendentes. Paradójicamente, solo es en los países sometidos a dictaduras, sometidos a controles, donde la cultura es un refugio de la libertad,
de la crítica, y eso le da a la vida cultural, no oficial, no estatal, un rigor y una excelencia que curiosamente pierde en las sociedades realmente libres. Eso de la tercera vía se entiende de maneras muy diferentes. Yo vivo en Inglaterra, como usted sabe, de tal manera que yo sigo muy de cerca lo que hace Tony Blair. El gobierno de Tony Blair para mí es un gobierno típicamente liberal. Hay una defensa del mercado, una defensa de la economía privada, una privatización de la empresa pública y al mismo tiempo una conciencia de que hay una responsabilidad del conjunto de la sociedad frente al desvalido, frente a aquel que librado a una mera lucha por el mercado pues sería aplastado. Eso es algo que forma parte de la doctrina liberal, de la filosofía, de la moral liberal. Así que si eso es la tercera vía, pues sí, no hay absolutamente ningún inconveniente en decir que eso es liberalismo puro y que en buena hora está en el poder. Ahora, hay gentes que hablan de la tercera vía con una concepción muy distinta. Es el caso, por ejemplo, de los socialistas franceses. En Francia la tercera vía no es inyectarle a la economía de mercado una moral y una responsabilidad frente al desvalido, sino una manera de regresar a lo que es el intervencionismo estatal. Quienes entienden la tercera vía de esta manera no están hablando realmente de una tercera vía, están hablando de un retorno al populismo, al estatismo, incluso al colectivismo, y eso yo creo que debe ser combatido con mucha claridad. Soy bastante optimista en este campo. Yo creo que se han dado en algunos países como Argentina, como Chile, como varios países latinoamericanos, pasos tan importantes que ya no hay posibilidades de un retroceso, por lo menos en lo inmediato, porque hay una opinión pública que ha entendido que ese es el único camino para el desarrollo. El problema del autoritarismo, pues es un problema que está siempre latente, sobre todo en un continente como el latinoamericano que tiene una tradición tan fuerte de autoritarismo. Sin embargo, al mismo tiempo hay elementos que son alentadores, el hecho de que muchos países latinoamericanos tengan democracias. Si no hay una vigilancia, una movilización constante, un gran esfuerzo para combatir los mitos, la demagogia de que un gobierno autoritario es más eficaz que un gobierno democrático, sí, corremos el riesgo de que la dictadura vuelva a echar raíces en América Latina. Desde luego combato como intelectual la dictadura, sí, esa es una obligación moral que yo tengo porque yo estoy en contra de las dictaduras. Hice la experiencia y una de las cosas que aprendí en esa experiencia es que yo no tengo ni la aptitud ni el apetito para ser un político, de tal manera que esa posibilidad queda excluida. Mi participación en la política será en el futuro lo que fue siempre desde que yo era joven, la participación de un intelectual que escribe, que opina, que participa en el debate, que defiende ciertos valores y ciertas ideas, pero en ningún caso la de un profesional de la política. No se puede relativizar todo porque entonces se llega a la mentira y también a la parálisis. Me parece muy bien la coexistencia, desde luego, de opiniones, de creencias, de propuestas distintas, eso es la civilización, pero al mismo tiempo también es importante que haya opciones claras, que no se mezcle o no pretenda mezclarse el agua con el aceite. No es lo mismo una persona que defiende las dictaduras que una persona que está contra ellas. No es lo mismo que haya libertad a que haya censura en un país. No es lo mismo que haya elecciones libres a que haya elecciones fraudulentas, y sobre eso pues es importante pronunciarse de una manera clara y categórica, ¿no? Donde yo creo que está el peligro mayor de nuestra cultura es tal vez en la banalización. La publicidad es más importante que el debate intelectual en la vida política y a veces en la vida cultural, y eso sí significa indudablemente un gran empobrecimiento de las instituciones, de los valores, de la cultura en general. Yo creo que eso es lo que tenemos que combatir
si no queremos que por esa puerta falsa, la puerta de la banalización, se destruya, por ejemplo, lo que es la democracia, es decir, la libertad, y también que la cultura deje de ser creativa, y se vuelva también una mera operación de tipo industrial, ¿no? Faltaras amor.